El mapa criminal de México cambió de color y no fue gracias a la política ni a la Guardia Nacional. Fue por la llegada de un grupo extranjero que encontró en este país tierra fértil para su negocio de sangre. El Tren de Aragua, organización criminal nacida en Venezuela, ya no es solo un rumor de migrantes explotados en la frontera. Hoy hablamos de un grupo que opera en 11 estados del país y que se codea con el peor repertorio: CJNG, Chapitos y Unión Tepito. La pregunta es brutal. ¿Estamos ante un nuevo jugador que amenaza con convertirse en el tercer gran cartel de México? ¿O es simplemente un brazo barato de sicarios y extorsionadores al servicio de los poderosos de siempre? Desde 2021, este grupo venezolano se coló en Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México y hasta en la mismísima Ciudad de México. Su especialidad: tráfico de migrantes, trata de personas, secuestros y extorsiones. Su sello: la brutalidad. Y mientras en Washington ya los declararon grupo terrorista, en México seguimos discutiendo si existen o si son un invento mediático. La diferencia es que en Tepito, en Tlalpan o en Garibaldi, la gente no pregunta, lo vive en carne propia. Hoy vamos a revisar cómo llegó el tren, cómo se conecta con los grandes carteles, qué significa para la seguridad regional y, sobre todo, porque este caso puede ser el inicio de una pesadilla criminal que México no vio venir. O quizás sí. El Tren de Aragua no nació en México. Su semilla está en Venezuela, en la prisión de Tocorón, un penal que durante años funcionó menos como cárcel y más como corporativo del crimen. Desde ahí, Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, dirigía operaciones con una mezcla grotesca de impunidad y espectáculo. Piscina, discoteca, zoológico privado, todo dentro de una cárcel que parecía más resort que penitenciaría. Ese es el origen del grupo que hoy se pasea por México. Un grupo que aprendió rápido que la migración desesperada es negocio. Miles de venezolanos huyendo de la crisis se convirtieron en materia prima. Unos explotados en el tráfico de personas, otros reclutados como mano de obra criminal. En 2021, el Tren de Aragua dio el salto hacia México. Lo hizo por donde menos sorprende, la frontera sur, en Chiapas y Tabasco. Sus principales células comenzaron a operar como coyotes en rutas migratorias. Lo que empezó como negocio de paso, pronto se convirtió en algo más. Trata de mujeres, extorsión a migrantes, secuestros express. De ahí la expansión fue quirúrgica. En pocos años ya estaban en Quintana Roo, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas y Chihuahua. Y claro, también en la Ciudad de México, donde encontraron un ecosistema perfecto: prostitución, narcomenudeo y extorsión en colonias donde la policía prefiere mirar hacia otro lado. El modus operandi cambió con el tiempo. Al inicio, los tatuajes de trenes, coronas y fusiles eran su marca. Hoy, esos símbolos quedaron atrás. Entendieron que en México tatuarse el crimen en la piel es una condena segura. Ahora prefieren métodos más discretos: señas, códigos internos, identificaciones que no llaman la atención. El camuflaje como estrategia de expansión. El Tren de Aragua no es todavía un cartel con la estructura bélica de los Chapitos o el Cartel de Jalisco, pero eso no lo hace menos peligroso. Su verdadera especialidad no está en la guerra, sino en el control social de los más vulnerables: migrantes, mujeres en situación de explotación y comunidades que no tienen con qué defenderse. Y ese nicho, tristemente, no lo están dejando escapar. El Tren de Aragua entendió rápido las reglas del juego en México. Aquí no hace falta inventar un nuevo cartel, basta con ponerse al servicio de los que ya mandan. Por eso, sus vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y la Unión Tepito no son de igualdad, son alianzas tácticas, donde ellos ponen la mano de obra y los carteles ponen la cobertura. El consultor en seguridad Marco Antonio Vargas lo definió con precisión quirúrgica. El Tren de Aragua es la subcontratación del crimen. Si los cárteles son corporativos, ellos son el outsourcing de violencia, especialistas en controlar migración, explotar trata de personas, cobrar piso
y ejecutar ajustes de cuentas sin dejar rastro. El negocio funciona porque todos ganan. El CJLG y los chapitos los usan como músculo barato y discreto, mientras que el Tren de Aragua obtiene legitimidad en territorio que, de otra manera, le sería imposible conquistar. El ejemplo más claro está en la Ciudad de México, donde este grupo extranjero pasó de rumor a presencia palpable. Cuauhtémoc, Tlalpan y Gustavo A. Madero son puntos identificados por la autoridad, pero en la práctica son colonias enteras las que sienten el control. Garibaldi, Morelos, Buenavista, Santa María la Ribera y Peralvillo. En la capital, el Tren de Aragua selló alianzas con la Unión Tepito y hasta con su enemiga, la Antiunión, lo que desató una espiral de violencia. El asesinato de Diana Odeli Martínez, sobrina del fundador de la Unión Tepito, en 2023, fue un punto de quiebre. Desde entonces, la violencia en esas zonas dejó de ser un pleito local, se volvió una guerra compartida con un invitado extranjero. La ironía es brutal. Mientras las autoridades insisten en minimizar su presencia, el ciudadano común lo sabe desde hace tiempo. La capital, antes refugio frente a la guerra del narco en los estados, ahora es otro frente abierto, donde un grupo venezolano pelea codo a codo con las mafias locales. Aquí es donde se mide la diferencia. En México, los grandes anuncios oficiales hablan de golpes históricos al Tren de Aragua, pero en la práctica, la lista de detenidos se reduce a sicarios de barrio, extorsionadores de esquina y vendedores de droga. Sí, cayó Euclides Manuel Arias Suárez, alias El Morgan, señalado en feminicidios, y también Nubia N., operadora importante, pero los verdaderos líderes siguen libres. Lo que queda es la impresión de un show mediático más que una estrategia de seguridad. Del otro lado del río Bravo, el tono es distinto. Estados Unidos declaró al Tren de Aragua organización terrorista extranjera. Lo incluyó en la lista del FBI y bloqueó bienes a escala internacional. Además, puso precio a las cabezas, millones de dólares de recompensas por sus líderes. El contraste no puede ser más mordaz. Mientras México se conforma con exhibir fotos de operadores rasos, Washington prepara arrestos, deportaciones y hasta operaciones militares selectivas. En un país se maquillan cifras, en el otro se reconoce de frente al monstruo. Si la expansión del Tren de Aragua parece lejana para algunos, lo cierto es que puede estar sucediendo ahora mismo, precisamente porque las autoridades lo subestiman. Y mientras se debate en conferencias si este grupo existe o no es tan relevante, la violencia deja huellas imposibles de ocultar. Cambiamos a otro tema. El 2 de septiembre, colectivos de familias de autoridades encontraron 10 restos humanos, principalmente extremidades, en la zona conocida como Cola de Caballo, en Tlalnepantla. Fue parte de un operativo de búsqueda masiva que recorrió más de 12 kilómetros cuadrados durante varios días. La escena fue devastadora. Madres con palas, forenses con guantes, policías municipales custodiando un terreno que ya no es sierra, sino cementerio. No eran fosas elegidas al azar. Llegaron ahí por más de 250 reportes de desapariciones que señalaban esa zona como un punto de depósito de cuerpos. Mientras la DEA y el FBI alertan sobre alianzas criminales, aquí lo que manda es el silencio roto por huesos. Los colectivos lo dicen sin rodeos. El Estado tarda meses en reconocer un grupo extranjero, pero tarda años en identificar a nuestros desaparecidos. Y ahí está el contraste más brutal de todos. Mientras los carteles hacen alianzas internacionales, las familias mexicanas todavía piden algo tan básico como que alguien les diga a quién pertenecen los restos que desentierran con sus propias manos. La Sierra de Guadalupe es un recordatorio incómodo. El crimen organizado no solo se mide en capos y territorios, sino en la desesperación de quienes buscan a los suyos, en una tierra que huele a pólvora y a muerte. El Tren de Aragua ya no es un problema venezolano, ni un rumor fronterizo. Es un actor criminal que juega en ligas mayores y que se alimenta precisamente de ser subestimado. Hoy, actúa como aliado táctico, pero si algo ha demostrado el narco en México es que los invitados, entre comillas, tarde o temprano, reclaman su propio lugar en la mesa. Lo cierto es que estamos ante un fenómeno transnacional,
su presencia en 11 estados mexicanos, sus alianzas con el CJNG, los Chapitos y Tepito y su reconocimiento como grupo terrorista por parte de Estados Unidos marcan una tendencia. Este no es un pasajero más en el tren del crimen, es un nuevo motor que acelera la violencia en la región. El riesgo es claro. Si la relación coyuntural con los grandes carteles se transforma en integración estructural, México no solo tendrá a 2 gigantes del narco, tendrá a un tercer jugador dispuesto a usar a los migrantes y a los más vulnerables como combustible de guerra. Aún estamos a tiempo para detener al monstruo. No dejemos que crezca. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. El equipo de Nación y Frontera trabaja arduamente para traerte información de primera mano cada día. Recuerda que somos Nación y Frontera, que estamos aquí para traerte la verdad.